Bien, vamos a comenzar la meditación de nuestros ejercicios espirituales de este año con el favor de Dios. Y vamos a tomar algunos aspectos porque es demasiado como para pretender profundizarlo todo, lo que es la pasión en el Evangelio de San Juan. La pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan. A partir del capítulo 13 de San Juan, a partir del capítulo 13 se le llama, según los estudiosos de la Biblia, el libro de la gloria, el libro de la gloria. También se le llama el libro de la hora o la hora de Jesús, la hora de Jesús. Ustedes recordarán que hay una discusión entre el Señor Jesús y su Madre Santísima cuando en Caná ella le dice que ellos no tienen vino, ¿recuerdan? ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le dice el Señor a su Madre Santísima? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces este tema de la hora aparece recurrentemente a lo largo de este Evangelio. Incluso llega a haber una referencia, aunque es diferente, a lo que es el Monte de los Olivos, pero también nos revela ya la inminencia de la hora. Bueno, por ejemplo, antes, no recuerdo ahora la cita, pero pretendían capturar a Jesús para asesinarlo, y el evangelista aclara, pero todavía no había llegado su hora, no pudieron. Luego lo que les voy a leer, Juan capítulo 12, versos 26 al 28. Si alguno me sirve, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora, precisamente por esto, Padre, glorifica tu nombre. Fíjense cómo la actitud del Señor Jesús es diferente a como nos la presentan los otros tres evangelios. Aquí no es el huerto de los olivos, es el domingo de Ramos, pero es la referencia a la copa. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, así no quiero beber esta copa. Si precisamente para esta hora he venido. En las misas de la Navidad, yo les recordaba cómo el Señor Jesús es el único humano que ha nacido para morir. O sea, el propósito último de su vida es morir. Eso suena feo. Todos vamos a morir, sí, pero nuestro propósito es otro. El propósito común se llama santidad. Y en la santidad es donde veremos al Señor. En la santidad es donde podremos anhelar al cielo. Pero si solo nazco y muero, algo queda como en suspenso. O solo existo y ya en algún momento muero, hay una situación incompleta. En cambio, el Señor Jesús, y en particular en el Evangelio de San Juan, primero San Juan empieza en la eternidad. Los demás nos dan algún inicio temporal. Por ejemplo, para Mateo, pues es importante toda la genealogía de Jesús. Un poco también para Lucas, pero en una visión diferente. Lucas pone la genealogía más delante, o sea, quién era descendiente de quién, hasta llegar a Jesús, así lo presenta Mateo. Y por su parte Lucas va para atrás hasta llegar a Adán.
aún así parten de la creación visible, de esta creación que conocemos. El Evangelio de San Marcos, por su parte, nos presenta otra visión diferente. San Marcos nos habla así como en seco: inicio de la buena nueva de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En cambio, San Juan nos va a llevar más allá del inicio de todo. En el principio, no en el principio de la creación visible, en el origen de todo. De hecho, la palabra que usa es arjé, y arjé tiene que ver con eso por el cual todo lo demás existe. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y luego este bellísimo prólogo del Evangelio de San Juan nos lleva a un momento cumbre del mismo prólogo, donde dice: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Acampó. Nosotros decimos: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el texto original griego dice: y acampó, puso su tienda de campaña en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Moisés iba con el pueblo por en medio del desierto, había una tienda de campaña que era la tienda de campaña de Dios, pero esa tenía que estar lejos, fuera del campamento, la tienda del encuentro, donde descendía la Shekinah, que era la gloria de Dios. Esa no podía estar en la inmediatez del resto de los humanos. Era en aquella tienda donde Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se habla con un amigo, donde Aarón y el linaje sacerdotal ofrecían el culto. Cuando bajaba la nube, que era la gloria de Dios, ¿qué hacían? Todo el campamento se ponían de rodillas y adoraban a Dios, presente allá, en aquel lugar lejano, fuera del campamento. Por eso es tan significativo que San Juan nos diga que ahora el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y no solo esto, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y luego nos dice que aquellos que creen, aquellos que creamos en Él, recibiremos el poder de ser hijos de Dios. No cualquier cosa, un poder sublime y extraordinario: ser hijos de Dios. En el Apocalipsis, también escrito por San Juan, toda la vida terrena de Jesús pasa muy rápido. ¿Se acuerdan que apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas? Pues es ella, la Virgen María, que estaba por dar a luz. Y una vez que da luz, este niño es llevado al cielo y se acabó. Esa es la visión de la misión del Señor Jesús en nuestra tierra. Para el cielo así fue, cual si fuera un instante, pero el instante más trascendente que ha marcado en lo profundo a la humanidad y por el cual nosotros podemos tener esperanza de una vida nueva. ¿Se entiende esto? Entonces, otra vez, la visión de San Juan en el Apocalipsis es: el Verbo nace y vuelve al cielo. En el Evangelio de San Juan es como si nos enfrentamos a una marcha triunfal en la que el Rey se dirige a su trono, donde será glorificado. ¿Y cuál es el trono? La cruz. La cruz. Por eso San Juan, él es como que si fuera lo profundo de la realidad. Los otros 3 evangelios nos presentan lo inmediato, lo visible, lo sensible. Jesús grita, Jesús es abandonado. Grita porque lo han abandonado los suyos, pero incluso grita: Elí, Elí, lema sabactaní. Pero como San Juan no se queda en lo que se ve inmediatamente, sino que se mete a lo profundo, entonces San Juan nos revela
lo íntimo del corazón de Jesús. Por eso, esta clave que les acabo de dar. ¿Acaso voy a decir, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente para esta hora he venido. Él ha venido por ti y por mí. Vamos ahora al capítulo 13, versículo 1, que es donde propiamente inicia el libro de la gloria o el libro de la hora de Jesús. El libro de la hora de Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Había llegado, su hora, no la hora, su hora, la suya de Él. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Y Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces hay dos palabras importantísimas en este versículo: la hora y el paso. La hora y el paso. Había llegado la hora de pasar, ¿de qué? Los que no estén dormidos sí se pusieron atención, porque luego para poner cara de devoción no sale bien fácil. Sí, padre. Pero les pregunto, ya no saben, no tienen ni idea, pues así no va. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, lo que ya dije del Apocalipsis, ¿verdad? El Señor que se encarnó, viene, se encarna y es elevado al cielo, es elevado al Padre. Entonces, la Pascua, el paso de este mundo al Padre. Pero luego también ha llegado la hora de ¿qué le podríamos llamar? ¿Qué? Del amor. Que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La hora del amor. Amor no de cualquier cosa. Amor no de cualquier baratija que hoy le decimos amor. Estoy dando clase en una preparatoria no católica, secular, a unos muchachos muy buenos. Y esto es lo que hemos estado estudiando en varias clases del último módulo. ¿Qué es el amor? Y acudimos, como no es clase de teología, no puedo acudir a la Biblia, pero es clase de filosofía, puedo acudir a filosofía, y acudimos a Santo Tomás de Aquino, que nos da las grandes enseñanzas de qué es el amor. Y el amor es un acto libre, pleno conocimiento, pleno consentimiento, y nada me obliga, nada me está forzando. Sé, quiero y nada me forza, soy libre. Sé, quiero y soy libre. Eso es lo propio del amor auténtico, del amor pleno, del amor que trasciende, del amor que santifica, nos hace santos. Nos hace santos. Ese amor nos hace santos. Hay otro aspecto del amor que no está en lo alto del alma, sino en lo más bajo, por decirlo así, donde el alma se conecta con el cuerpo, y es la dimensión sensible o sentimental del amor, el enamoramiento, que es bien bonito, pero bien engañoso. Es una frase de embrutecimiento que ojalá todos hayamos experimentado por lo menos alguna vez en la vida, pero es engañoso, por eso hay que ir con tacto, tener cuidado. Porque cuando uno está enamorado, no ve defectos en el objeto del amor. Aunque todo el mundo le diga, está bien feo. No, es que ustedes no. Yo sé, dice la muchacha, en quién he puesto mis ojos. Pasan los años y dices, como que sí tenían razón. Y entonces cuando el enamoramiento va bajando,
el amor libre tiene que ir creciendo para que aunque tengamos choques, disgustos, ideas diferentes que se oponen, te sigo amando. Entonces el Señor tiene un perfectísimo conocimiento de quién es Él y de quién somos nosotros. Entonces Él no se equivoca. Incluso más adelante en este texto le dirá a los discípulos: yo sé, yo conozco a los que he elegido. Y no se arrepiente. Cuando una persona se casa, al aceptar yo te acepto a ti como mi esposa, mi esposo, está aceptando todo lo que eres, pero también se está arriesgando a aceptar todo lo que serás. ¿Qué va a pasar cuando pase el tiempo? O no pasa, se queda, se atora. Vienen las enfermedades, viene la vejez, los problemas, la decadencia, situaciones económicas, etcétera. Pues cuando me caso estoy aceptando todo lo que eres y todo lo que serás. Si no, no tiene chiste el matrimonio, ¿se entiende esto? Tiene que ser un todo lo que eres y todo lo que serás. Bueno, en el serás puedo descubrir en el futuro muchas cosas buenas, pero otras tantas malas. Y sin embargo acepté todo. ¿Qué es lo heroico, si le pudiéramos decir así, a lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo heroico de Dios? Que Él sabe en total perfección lo que yo soy y lo que yo seré. Incluso sabe cuáles serán los errores que en el futuro cometeré, por los cuales Él ya los llevó en la cruz. Y así me ama. Y así lo ha dado todo por mí. Decimos, pero esto es más poético, estaría dispuesto a volver a darlo todo. ¿Por qué digo que es poético? Porque no es necesario. Porque su sacrificio es perfectísimo. No le hace falta nada. Y como no le hace falta nada, ¿por qué? Porque Él ya lo ha dado todo. ¿Y qué tengo que hacer? Y por eso en Cuaresma debemos meditar y meditar y meditar en la cruz. Volver a elevar la mirada, pero sobre todo volver a elevar el corazón a la grandeza de lo que Él es. La grandeza de lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces hay un paso, hay una Pascua, que eso significa Pascua, significa paso. Hay una Pascua y hay amor. Y pareciera que van en sentidos diferentes, porque esta Pascua era para ir al Padre, pero también es para amarnos. O se va o nos ama. O, más difícil de entender, se va porque nos ama. Porque así le dice a los apóstoles en la cena: les conviene que yo me vaya. Yo pienso que para ellos fue dificilísimo tan solo escuchar, ya no digo entender, tan solo escuchar esas palabras: les conviene que yo me vaya. Lo habían dejado todo para seguirlo, habían estado 3 años día y noche con Él, lo escuchaban predicar, lo veían sanar, liberar, lo veían ser cuando no hablaba, cuando no decía nada, cuando no hacía nada, y simplemente su ser ya era impactante, ya era santificante. Y dice: les conviene que yo me vaya. San Pedro, que fue el primero en enterarse, ya había hecho todo lo posible para resistirse. No, Señor, de ninguna manera, eso no te puede pasar, no voy a dejar que eso te pase. Detrás de mí, Satanás. Palabras tan duras que le dice al que tanto lo ama. Detrás de mí, Satanás. Qué fuerte. Entonces se va porque nos ama. Porque este ir al Padre no es abandonarnos, es permanecer, porque este ir implicaba así: muere y el Señor vuelve al seno de su papá, que nunca lo abandona, por cierto, porque la divinidad de Dios no se puede partir. Pero el Señor vuelve al seno de su Padre, porque esta alma humana de Jesús que se separa del cuerpo
al tiempo que desciende a los infiernos, nunca dejó de participar de la contemplación del Padre. Aún así, tiene que resucitar y ascender al cielo y estar con su Padre para siempre, para siempre. ¿Y por qué? Porque nos ama. Porque al subir, ahora carne y sangre tienen lugar en Dios. Dice capítulo 17, versos 24 al final. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Quiero que estén conmigo allí donde yo esté. Por eso se fue, porque nos ama. Y no quiere simplemente que estemos y ya, sino que contemplemos su gloria. Que conozcamos a Dios de forma inmediata en lo que Dios es en sí mismo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado, y yo les he dado a conocer su nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Se va dejando de estar de una forma física, para que en esta nueva forma no solamente pueda estar cerca de nosotros, sino estar en nosotros. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este extremo en griego se dice telos, lo que está más lejos. Quien haya estudiado algo en biología de los cromosomas, hay una parte que se llama telómero, que es lo que está al final de cada cromosoma. Telos, lejos, lo que está al final, el extremo, lo que está allá. Ok, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Podemos decir, nos amó hasta el extremo. Así, sin fingimiento, sin apariencia, sin suposición, sin haz de cuenta, figúrate, imagínate. No. Verdaderamente nos amó hasta el extremo. Parte de reflexiones u oraciones que hagamos están tomadas de un libro de la Escuela de San Andrés, un curso que se llama Tetelestai. ¿Qué es lo que en nuestra Biblia se traduce? Todo está cumplido. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Dónde lo dice? En la cruz. Todo está cumplido. Esta palabra tetelestai, aquí escondidito, tetele, lleva escondido el telos. Ese de los amó hasta el extremo, hagan de cuenta que en griego casi está repitiendo lo mismo. Es decir, cuando el Señor dice todo está cumplido, ¿qué está cumplido? Ese amor hasta el extremo, que se ha manifestado, pero que se ha realizado. Cuando se casan, hay una promesa futuro. Prometo serte fiel, amarte y respetarte. 3 promesas: serte fiel, amarte y respetarte. Si del inglés lo tradujéramos al español, te seré fiel, te amaré y te respetaré. Es una promesa hacia el futuro. ¿Se está consumando? Sí, pero no. Sí,
porque me estás diciendo que es para toda la vida y ya te estás comprometiendo. ¿Se va a realizar? Hay que esmerarse, sí se puede, pero hay que esmerarse. No se dan las cosas, hay que hacer las cosas. Y en particular cuando se vive algún problema, una crisis, pensemos en uno de los dos que forman el matrimonio, la familia de ella, una situación muy grave, delicada, y él dice, yo voy a estar contigo, yo voy a ayudarte a ti y a tu familia. Ahí ella siente, ya está cumpliendo la promesa de que me amará. ¿Se entiende? O sea, nosotros necesitamos, ¿cada cuándo tengo que cumplir la promesa en el matrimonio? Toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Ese es el proyecto. El Señor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fíjense cómo está en pasado, los amó, ya es algo hecho. ¿Desde cuándo nos amó? Desde la eternidad. Nos amó con su encarnación. Nos amó en cada acto que brota de su corazón. Pero este amor ha sido consumado de forma irrevocable con el sello, con la firma de su sangre en la cruz. Por eso estos ejercicios espirituales se llaman así. Todo está cumplido. En latín se oye muy bonito, consummatum est. Todo está consumado, ha sido consumado. Ya no hay para atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya no debes de tener duda del amor que Dios tiene hacia ti. Consumado es. Consumado es. San Juan no nos platica la institución de la Eucaristía en la última cena. No nos habla de eso. Nos ofrece un maravilloso capítulo, el capítulo 6, que es una gloriosa enseñanza eucarística que los otros evangelios no tienen. Y sin embargo, en esa cena, ¿hubo Eucaristía? Definitivamente sí. Pero entre lo que nos platica San Juan en su evangelio durante la última cena, ¿dónde está la Eucaristía? Está sobre todo manifestada en el lavatorio de los pies. En el lavatorio de los pies. Pero ahí no se menciona el pan, ahí no se menciona el vino, sí, un poquito al final, ahorita lo vamos a ver. Y entonces podemos afirmar categóricamente que San Juan es un evangelio profundamente eucarístico. Un evangelio profundamente eucarístico. A veces no caemos en cuenta de la grandeza de lo que hay, de la relación de la Eucaristía con la cruz, la sorprendente relación que hay entre la Eucaristía, nuestra Eucaristía, la que hoy se celebra en los templos católicos, con la cruz. Pero primero vamos a pensar el día que se instituyó la Eucaristía, esto que digo que San Juan no nos platica. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense, para el judío de este tiempo, el hebreo, el día empezaba al anochecer. Está medio raro esto, al anochecer. Entonces, ¿cómo saber que empezaba un nuevo día? No había luz eléctrica, uno se podía quitar un cabellito, lo ponías a la distancia de tu brazo extendido, no había luz eléctrica. En el momento en el que dejaras de ver este cabellito, daba inicio el nuevo día. ¿Se entiende? Entonces, en esta visión que tenían los hebreos, ahorita ya sería martes, aquí donde estamos, porque ya no hay sol. ¿Se entiende? Bueno, por eso el Génesis dice, y atardeció y amaneció día primero. Nosotros lo medimos al revés.
Para nosotros el día empieza con el amanecer, para el hebreo no. Y atardeció y amaneció día primero y atardeció y amaneció día segundo. ¿Por qué digo esto? Porque con esta visión nuestro Señor celebró la Eucaristía, la primera gran Eucaristía, al inicio del viernes, porque era la cena del jueves. Jueves Santo, sí, pero ya en la visión hebrea ya era el mismo día en el que al final o casi al final Él iba a expirar. O sea, lo más importante de esta parte del misterio pascual de nuestra redención sucedió el mismo día, al atardecer del jueves y casi al atardecer del viernes. Casi al atardecer del viernes. ¿Qué hace el Señor al celebrar esta primera Eucaristía? Adelanta de alguna manera, ahorita expliquemos cuál es esa manera, adelanta de modo sacramental lo mismísimo que sucederá al final del día en la cruz. ¿Se entiende? Lo que sucederá el Viernes Santo en la tarde, Él, como Dios eterno, lo arranca sin desarraigarlo para traerlo al aquí y el ahora. Y ahora me viene una idea, esto es como un esfuerzo teológico, quiero decir, no es enseñanza de la Iglesia lo que voy a decir a continuación. No que esté contra la enseñanza, sino, no es enseñanza, pero me venía a la mente. Cuando se enseña de la Eucaristía en el tiempo actual, una de las cosas más importantes que se dice es que es el mismo sacrificio de la cruz, pero de un modo incruento, sin crueldad, sin dolor. Y luego viene la pregunta, ¿por qué es sin dolor? La respuesta, porque Jesús en su cuerpo físico ya está en el cielo glorificado y no puede sufrir. Por eso, en el sacrificio eucarístico del altar no hay dolor. ¿Se entiende? Dolor que sí fue verdadero, real y radical en la cruz. Bueno, lo que me venía a la mente es que cuando el Señor está realizando el sacrificio eucarístico el Jueves Santo en la noche, su cuerpo no estaba en el cielo, estaba ahí. ¿Y entonces era capaz de sufrir? Sí. De esta manera podemos atrevernos a conjeturar que mientras el Jueves Santo el Señor celebraba el primer sacrificio eucarístico, lo hacía con todo el amor, pero ya lo hacía con todo el dolor. ¿Los apóstoles entendieron? Muy posiblemente no. Así como cuando al final del discurso eucarístico aquella multitud dice, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Cómo puede? No, eso no se puede. No se puede. A mí me gusta mucho la escena de la película La Pasión de Cristo, donde el Señor está siendo elevado en la cruz, está siendo elevado, y San Juan desde abajo mira, y mientras él va viendo su carne desgarrada y la sangre escurriendo, San Juan, le viene el recuerdo de la noche anterior, como, ya entendí. ¿Qué recuerdo le viene? Tomen y coman, esto es mi carne. Tomen y beban, esto es mi sangre. Por eso, aquí en el templo, que tenemos en este templo, el crucifijo delante del altar, un par de personas me han comentado, es que ese crucifijo ahí estorba. Primero, es representación del Señor. ¿Cómo va a estorbar? Después, es una ayuda para nosotros. ¿Para qué? Para que mientras contemplamos que el sacerdote ofrece el sacrificio, se me recuerde clarísimamente qué es lo que está aconteciendo. Todo el amor
sin rehuir al dolor. ¿Cuál debe ser el amor? ¿Sí? Quienes van a unión libre, ¿a qué le temen? Al dolor sin amor. Es que o meto la pata o metes la pata, o viene una enfermedad o viene una dificultad y me vas a abandonar, mejor para que ni sí ni no, así, sin compromiso. A que huyas. El que se casa por el santo sacramento del matrimonio ama tanto que está dispuesto a asumir el dolor de lo que pudiera ser en el futuro. No significa que la vida de matrimonio tenga que ser una tragedia. Me dijo una señora: padre, es que usted no conoce al marido que me tocó. Al que escogiste, mi reina, al que escogiste, porque eso se escoge. Por eso hay que fijarse bien. No digo más porque estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero hay que fijarse bien, no es cualquier cosa. Entonces, Jesús está adelantando lo que sucederá al final de esa jornada, el Viernes Santo en el Calvario, ya con amor, ya con dolor, pero lo hace patente, lo hace presente. Y les digo, esta iluminación de San Juan bellísima, ya entendí. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esto es mi sangre. Ya el Señor verdaderamente les estaba dando a comer su carne y a beber su sangre sacrificada. El hecho de que se consagren en la Sagrada Liturgia el vino y el pan por separado quiere simbolizar la muerte violenta de Jesús. Insisto, hoy Jesús ya no sufre porque está glorificado en el cielo. Es un sacrificio sin crueldad. Pero esta separación, primero el pan y luego el vino, primero la carne y luego la sangre, nos recuerda la separación cruel, cruenta, que el Señor sufrió en la cruz. ¿Se entiende esto? Fíjense entonces, en la liturgia se han dado cuenta que en el Cordero de Dios el sacerdote fracciona el cuerpo de Cristo y coloca una partícula en la sangre de Cristo. Si la separación nos evoca la muerte, la reunión nos evoca la resurrección. Por eso, al dar la paz, debemos de ser discretos durante la misa. No es el momento de promoción de mi candidatura de nada. Discretamente a los que están cerca de mí, porque estos signos de lo que el sacerdote hace, fraccionar, colocar la partícula, hacer oración, adorar, siguen siendo instrucción para nosotros. ¿Se entiende esto? O deben seguir siendo instrucción para nosotros. El Señor, ya no nos va a dar tiempo de meditar todo lo del lavatorio de los pies, porque esto es apenas la breve introducción y ya se nos fueron 40 minutos. Entonces, quiero dejar lo fundamental del lavatorio de los pies para mañana, pero no dejar de aprovechar la riqueza que ya se nos ofrece, ¿no? Me voy a brincar, es dentro del lavatorio de los pies, capítulo 13, donde el Señor anuncia la traición de Judas. Verso 21 y siguientes. Juan 13, 21 y siguientes. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús:
es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra del Señor. Dos personajes fundamentales en este fragmento: Judas y Juan. Judas y Juan. Les he platicado en otras ocasiones que cuando se tenía la cena, sobre todo la de Pascua, en un lugar pudiente, había una mesa como en forma de L y alrededor había una especie de sofá. Y entonces los comensales se recargaban, los pies hacia allá, se recargaban así. Entonces, el que estaba a la derecha de Jesús era Juan. Podemos decir también que estaba como enfrente, pero no era el lugar más importante después del que dirigía la cena de Pascua. El lugar más importante estaba a la izquierda. Muy seguramente, no sé, se lo haya dado el Señor a Pedro, no sé. Y entonces por eso dice que el que estaba a la derecha de Jesús se recargó en su pecho. ¿Por qué? Porque bastaba hacer esto hacia atrás. Y le pregunta: ¿quién es? Entonces, aunque no es el puesto de honor, el del lado derecho, es el puesto de intimidad, de cercanía. Hay un momento en la celebración de la Pascua judía donde el más pequeño de la casa le pregunta al que dirige la Pascua: ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y el que dirige la Pascua responde: porque antes éramos esclavos y ya no lo somos. Qué belleza, ¿no? Seguramente en la cena es a Juan a quien le toca preguntarle a Jesús: ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Porque antes eran esclavos, diría Jesús, y ya no lo son. Paréntesis: en la película La Pasión de Cristo, este diálogo lo tienen María Magdalena y la Virgen María. Es la Magdalena la que le pregunta: se ve la luna. Saben que la Semana Santa es la primera luna llena de primavera. Ahí es donde se pone la Semana Santa. A mí me gusta mucho en Semana Santa, cuando es la luna llena, no siempre es el Viernes Santo en la noche o el jueves, porque pues, va cambiando. Pero esa luna llena de Semana Santa me gusta mucho quedarme a ver la luna y repetir esas palabras. Porque esta noche es diferente a los demás, porque antes éramos esclavos y ya no lo somos. Porque antes éramos esclavos y ya no lo somos. Acuérdese de eso. Antes éramos esclavos y ya no lo somos. Eso es para emocionarse. Éramos esclavos y ya no lo somos. Eso es verdad. Entonces Juan tiene un lugar cercanísimo con el Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Quién escribió el Evangelio? Este que estamos leyendo, San Juan. ¿Cómo habla Juan de Juan? Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Está hablando de sí mismo. O sea, soy el conce. Que no se les olvide. Soy el conce. Y hacia el final del Evangelio usa la misma expresión. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba. ¿Pero que no los amaba a todos? Sí, pero el conce es el conce, ¿verdad? Tenía yo 16 años y empecé un curso de misionología en Ciudad de México. Y fuimos a una abadía de los monjes benedictinos y había una imagen de San Juan. Iba un salesiano ya mayor que era diácono y estábamos los dos parados frente a la pintura
donde está San Juan recargado en el pecho. Estaba yo chiquitillo. Me dijo, mira, ese eres tú. Ese eres tú. No creo que llegue a los 90 como Juan, pero por lo pronto trato de recholarme ahí en el pecho del Señor Jesús, ¿verdad? El lugar del discípulo, del que se sabe amado, tan así que el amado, el que se sabe amado, identifica la voz del amor, ¿no? Cuando he hablado del anticristo, vemos cómo va a parecer mucho al Cristo. En el Apocalipsis aparece un cordero, pero que tiene una voz terrible. O sea, aparte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay otro cordero, pero que tiene una voz terrible. Entonces, si nos tocara el tiempo del anticristo, que es probable, no digo seguro, probable nada más. Si nos tocara el tiempo del anticristo, y el anticristo se va a parecer mucho a Cristo y va a hacer muchas cosas buenas, va a resolver los problemas, conflictos mundiales, el hambre, la guerra, odios entre naciones, todo eso va a resolver el anticristo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo vamos a distinguir para saber si es Cristo o no es Cristo? Por la voz. O sea, lo que ya el Señor ha dicho, no nos tenemos que inventar nada. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el Señor ya resucitó, pasan 2 semanas y los discípulos están de nuevo pescando, 7 de ellos están pescando. Está amaneciendo, habían estado toda la noche, no pescaron nada. El Señor todavía no se veía nada, era como la aurora. Y se para a la orilla, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. ¿Y qué dice el Señor? Echen la red al otro lado. Echan la red y sacan la red tan llena de peces que casi se revientan. Y en eso San Juan dice, es el Señor. Lo conoció la voz, no solo la voz audible, sino los hechos, ¿me entienden? Conocer la voz del Señor es eso, lo que dice, lo que hace, lo que Él es. ¿Sí? Si nos dejamos arrastrar solamente por lo llamativo, por lo impresionante, corremos el riesgo de irnos detrás del cordero que tiene voz de entre serpiente y dragón. Aguas. Por eso la importancia de la lectura de la Biblia, durante la misa estar atentos a las lecturas, orar, estar en la gracia de los sacramentos, para distinguir lo que es del Señor y lo que no. Entonces el discípulo que se sabe amado. Ahora, les decía yo que cuando el Señor parte el pan y lo reparte y distribuye el vino, ya no era pan, ya no era vino, era su cuerpo, era su sangre. Es probable que lo haya hecho con todo el dolor, como lo hizo con todo el amor, porque su cuerpo era capaz de sufrir. ¿Qué había en el corazón de Jesús? Este amor hasta el extremo, este amor tan auténtico que es capaz de sufrir, pero este amor que se entrega aún en el dolor. No sé, pienso si para rescatar, pienso en San Maximiliano María Kolbe. Un fulano se escapó de la cárcel, del campo de concentración, y los soldados dicen, vamos a diezmar, a matar 1 de cada 10. Eligen a uno al azar por el apellido fulano, y él grita, no, yo tengo familia y tengo hijos. Y dice el padre Maximiliano, yo voy en su lugar. ¿Qué habrá sentido el corazón de San Maximiliano? ¿Que estaba amando? Sí, pero también le dolía. Pero esa combinación de dolor y amor seguramente daba un latido más intenso. ¿Les ha pasado estar así en una situación difícil, dolorosa, confrontante o confrontativa, y que tienes que decidir el amor? Ese amor se siente como en un corazón que se expande más, la palpitación, ¿verdad? Incluso aunque no se acelere, el latido es más intenso. ¡Pum! 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 Bueno, ese corazón amante de Jesús, Juan lo conoció en primera persona, recargado aquí. Entonces Juan, y luego se lleva a la Virgen María a vivir con él, todavía encima de eso, se lleva a la Virgen María a vivir con él. Entonces Juan conoció lo que nadie conoció,
como nadie lo conoció. Claro, el mismo Señor, los evangelistas no nos hablan de otro Jesús, los de los otros 3 evangelios, pero la manera en la que Juan conoce es única. No sé, yo me imagino Juan viejito, no murió mártir, es el único de los apóstoles que no muere mártir. Sí quisieron matarlo, lo echaron en una ollota grandota de aceite hirviendo. Y como era el conce, salió sin nada, no se murió. Entonces, a eso se les llama confesores de la fe, no mártires, confesores. Confesor no es el que confiesa en el confesionario, sino el que sufrió por la fe sin morir en ese momento por ella, martirizado. Eso se le llama confesor. Entonces Juan es confesor de la fe, pero es mártir porque estuvo junto a la cruz, compartiendo el martirio de la Virgen María y obviamente el rey de los mártires, Jesús, ¿no? Digo, en ese sentido, de alguna manera se le puede considerar mártir, estrictamente es confesor y estuvo ahí. Entonces yo me imagino cuando ella estaba viejito, probablemente murió en Patmos, ahí donde tiene la visión del Apocalipsis, una isla. Yo me imagino que sus últimos instantes era recordar ese latido. Y que cada que hablaba, cuando escribió el Evangelio, bueno, que otro lo escribió seguramente, pero él dictando, cuando escribió las cartas, cuando escribió el Apocalipsis, era el latido lo que le marcaba el ritmo. El corazón amante de Jesús. Ese es el papel del discípulo. Pero hay otro hombre, Judas, hecho de la misma carne de la que está hecho Juan. Y sin embargo, traicionó. Una vez en algún lugar hubo un desatino muy delicado de un sacerdote que pronto se hizo público. ¡Ay, el padre fulano hizo tal cosa! Y en el seminario de aquel lugar, pues comenzó a pasar la voz, a correr la voz. ¡Ay, el padre fulano hizo tal! ¡Y el padre fulano! Sí. Y entonces el rector del seminario reúne a los jóvenes seminaristas y les dice: ustedes y el padre fulano y yo estamos hechos de la misma carne, del mismo barro. Por lo tanto, si no estamos atentos, podemos caer en el mismo error o peores. ¿Me entiende? O sea, Judas no era el maldito por creación. Dios lo creó malvado para que sus planes se cumplieran. No. Dios no eligió a Judas para que lo traicionara. Lo eligió igual que a los otros apóstoles. Dice San Marcos, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Judas predicó, Judas Iscariote, no el Tadeo, que ese es buena onda. Judas Iscariote predicó el reino de Dios, sanó a los enfermos y liberó a los endemoniados. A Judas Iscariote le preguntaban sobre Jesús y él lo platicaba porque fueron enviados y luego volvían platicando todo lo que habían visto y oído. Igual que los otros 11. Judas Iscariote lo conoció. Igual lo escuchó. Igual. Pero Judas Iscariote permitió que su corazón se fuera alejando. A lo largo de todos los evangelios se repite un estribillo. Y Judas, cuando eligen a los apóstoles, cuando lo mencionan en otra parte, y Judas Iscariote el traidor, Judas Iscariote el que lo traicionó, Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque a la comunidad cristiana que leía los evangelios le parecía inconcebible que uno de los nuestros, uno de la comunidad, hubiese sido capaz de traicionar al amado Maestro. Eso es inconcebible. Pero luego dirá el mismo San Juan: han oído que vendrá el anticristo, pero les digo, ya han venido varios anticristos y han salido de entre nosotros. Eso lo dice Juan en sus cartas.
En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando el Señor dice, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro responde, Señor, capítulo 6, versículo 68 al final. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, fijaos que yo os he elegido a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 12. Yo cuando medito en esta parte, generalmente esto último no nos aparece cuando lo oímos en la misa. Cuando yo medito esta parte, digo, mira la delicadeza que tuvo el Señor. Cuando dijo, también ustedes quieren irse, le estaba dando la oportunidad a Judas de no traicionar al que es hijo de Dios, pero que es Dios. No hay pecado más grande que aquellos que se cometen directamente contra Dios. Son los más gravísimos, terribles. Por eso requieren de un acto de desagravio. Les comentaba que se anunció en una ciudad de Estados Unidos, anunció el obispo, que se habían robado hostias consagradas para celebrar una misa satánica. Esa misa satánica se tuvo la semana pasada y el sacerdote satánico, me quedó duda si verdaderamente era la hostia consagrada o no, porque hacía como mofa el sacerdocio católico, diciendo, a ver Dios, ven aquí, te obligo a que te metas aquí, a la hostia. Había un altar. Te obligo a que te metas aquí para ser profanado. Y una serie de tonterías y mucha gente alrededor celebrándolo. Si fueron aquellas hostias consagradas, lo que hizo es terrible. Si no, sigue siendo terrible, aunque un poquito menos grave. Luego toma esas hostias y las arroja al suelo, y un católico muy valiente se lanza y consume las hostias, las come. Y entonces el sacerdote satánico empieza a golpearlo y todos los demás satanistas empiezan a maldecirlo al que se ha comido las hostias. Primero oí que el sacerdote satánico fue a la cárcel, pero ayer leí que también a este hombre lo metieron a la cárcel por alterar el orden público. ¿Debió haber hecho eso? Sí. Hizo lo que un cristiano recto debió haber hecho, cuidar el honor de su Dios. Ay, no, es que no debemos combatir, no debemos de pelear. El pacifismo no es cristiano. Si en algún momento por defender el honor de Dios, de la Madre Santísima, de la Santa Iglesia e incluso de mi familia, tengo que recurrir a la fuerza, recurro a ella. Esa es la visión cristiana. Por eso el Señor, cuando purifica el templo, toma el látigo, tira las mesas, grita, por guardar el honor divino de su Padre y también por aquellas personas, para que no se condenaran por haber convertido la casa de su Padre en una cueva de ladrones. Por eso a los hijos hay que enseñarles a defenderse, y sobre todo a los varones a defenderse y defender. No que las mujeres no, pero es el principal, es el papel prioritario del varón en la iglesia, en la familia, en la patria, defender. Prioritariamente a los hijos varones siempre se les debe enseñar a defender, a costa de la propia vida, es algo innato. Llegó mi sobrinito de 6 años, batalla todavía para hablar. En la mañana llegó a la casa y había un amigo que me está ayudando a impermeabilizar, y lo vio, y chiquitillo la mugría, le dijo, ¿y tú quién eres? Defendiendo. ¿Y tú quién eres? Me tocó atender a un niño hace años, el niño tenía 8 años quizá, estaba chiquitito, era monaguillo, y él tenía muchos miedos y traumas que arrastraba. Le digo a los papás que lo lleven para platicar conmigo, y estando solo él y yo, le digo, vamos a descubrir de dónde viene esto. Resulta que cuando él tenía 4 años, estaban en casa de los abuelos, él estaba en la azotea, y llegó un comando armado y sometió a los abuelos,
Y él en su conciencia, muy varonil, decía que tenía que defender a los abuelos de los tipos armados con metralletas. Pero no pudo bajarse para defenderlos, los abuelos finalmente están bien. Pero al no defender a los abuelos, él sentía haber fallado como hombre, 4 años de edad. Esa es la claridad que se tiene que tener de defender. Y entonces le pidió perdón a los papás y le pidió perdón a los abuelos por haber fallado en la defensa, digámoslo así. Y su vida comenzó a ser tranquila y serena. Fíjense. Hay que aprender a defender, todos. Bien. Judas, hecho de lo mismo de nosotros, sin embargo, traicionó, vendiendo al Señor a precio de esclavo. Sin embargo, hay algo muy curioso, que el verbo que se usa, ya lo leímos 2 veces, para hablar de la acción de Judas Iscariote, es el mismo verbo que se usa para hablar del Padre respecto al Hijo, el Padre eterno respecto al Hijo, que es lo entregó. Dios en su providencia tiene el poder de que incluso de nuestras peores decisiones Él puede sacar fuente de bendición. Aún así, seamos fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este largo martirio de la vida, la fe tan viva y la esperanza muerta, el alma desvelada y tan despierta, al dolor y al consuelo tan dormida, esta perpetua ausencia y despedida, entrar el mal, cerrar tras sí la puerta, con diligencia y gana descubierta, de que el bien no haya entrada ni salida, ser los alivios más sangrientos lazos y riendas libres de los desconciertos, efectos son, Señor, de mis pecados, de que me han de librar esos tus brazos, que para recibirme están abiertos y por no castigarme están clavados. Amén.